Laura, Ana María Gómez, Andrés Olmos, Angélica Verdugo, bienvenidos todos, bienvenidas. A Bárbara Ignacia, a Bárbara, Kirsty, a Benjamín Antonio, a Camila, bienvenida a nuestra expositora del día de hoy. A Carolina Jazmín, a Daniela Coreta, la directora de la unidad de La Serena, muchas gracias por estar, Daniela, bienvenida. A Fernanda Beatriz, Fernanda Lorena, Francisca, Drago, Gabriela, Alexandra, Helen González, nuestra periodista, muchas gracias Helen por el soporte y la ayuda siempre. A Macarena Alejandra, Macarena Sofía Guzmán, Macarena Sofía Guzmán, bienvenida también. María Teresa García, Rebeca, hola María Teresa, gusto verla por aquí. Nicolás Alonso, a Noemí Dalia, al decano, bienvenido. Patricio Julio Silva, al señor Ricardo Hartley también, bienvenido. Director del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Salud. A Sebastián Garrido, Sebastián, bienvenido. A Tomás Andrés Michelobo, a Tomás Luciano Andrés, a Valentín Esperanza y Valentina Rodríguez, muchas gracias a todos. Es un gusto para mí poder presentar en el día de hoy y al hacer este coloquio sobre un área relativa a la salud mental que podríamos decir, ahí Camila nos confirmará esos datos, que es relativamente reciente como ámbito de preocupación respecto a la salud y a la salud mental en general. ¿Qué es lo que pasa cómo se dan las condiciones de desarrollo del gestante y cómo esas condiciones de desarrollo que comparte seguramente con la madre, con el vínculo primero de la madre en el ámbito intrauterino, cómo repercute, entre otras cosas, en las condiciones de salud mental de un individuo futuro? Este coloquio, que con Camila en algún momento ya nos acompañó el año pasado con el curso de Introducción a la Psicología, aprovecho a saludar a todos mis estudiantes que están conectados de ese curso. Nos hicimos algunas preguntas bien interesantes que quizá hoy día las podemos abordar, como por ejemplo, ¿cuándo inicia la vida mental o la vida psíquica de un individuo, de una persona? ¿Se inicia en el momento de nacimiento? ¿Se inicia en el momento en que se siente o se identifica o se percibe a sí mismo como una entidad separada, distinta del entorno que la rodea? ¿O se inicia mucho antes, en el periodo de gestación, estando en el vientre materno? Es un ámbito que creo que vale la pena reflexionar, es un ámbito epistemológico, ¿cierto?, que me es de todo interés, creo que a muchos de nosotros también darnos esa relación del sujeto y el objeto. ¿Cómo lo podemos entender a partir de esta relación tan estrecha de la madre con su hijo, hija? Y también abordar un tema de género particular, que es el hecho de que probablemente los hombres, por más que podamos entender y acompañar la maternidad, quizás nunca vamos a tener una comprensión total del fenómeno de la maternidad, puesto que no lo vivimos desde la corporalidad de la madre. Entonces, estas cosas son algunos de los aspectos que hoy día nuestra invitada Camila Cavieres nos va a acompañar a tener un diálogo y una conversación, esa es la idea, ¿cierto?, poder abordar esta perspectiva. También acompañados y con el patrocinio del centro donde Camila trabaja, el Centro Ser Mujer, que es un centro especializado precisamente en salud perinatal, entre otras cosas, en un ámbito innovador, pionero en Chile, con una gran cantidad y calidad de profesionales, médicos, psicólogos, matronas, etc. Así es que, Camila, bienvenida. Voy a presentar, antes de que puedas comenzar tu presentación, voy a hacer una pequeña introducción a nuestra invitada de hoy y partimos. Camila, cualquier cosa me cuentas en el momento de la presentación, pero tranquila que yo la tengo, así que la puedo compartir, ¿sí? Bueno, Camila, nuestra invitada de hoy, es psicóloga, doula, trabajadora de la danza, enfocada principalmente en el acompañamiento emocional corporal de mujeres y parejas en el embarazo, puerperio y crianza, así como también en los procesos de adolescencia desde una mirada sistémica y transgeneracional. Camila estudió psicología en la Universidad Católica de Chile, estudió danza contemporánea en la Universidad de Chile en forma paralela, se especializó luego en danza, movimiento, terapia en el Centro Brecha de Buenos Aires y también se ha formado como consteladora familiar. Durante 5 años ha trabajado en atención primaria de salud, implementando experiencias de danza, movimiento, terapia, algo que ahí te pediremos también, Camila, que nos cuentes qué es. Yo tengo una noción de qué es, pero muchas personas aquí quizás nunca lo han escuchado y es muy interesante por lo menos. También teniendo participación en talleres prenatales del programa Chile Crece Contigo con mujeres embarazadas y sus familias. Esta experiencia en Camila abre pasión y curiosidad por el acompañamiento emocional y la contención psicocorporal de las mujeres, no solo en la etapa prenatal, sino también en el parto. Por eso se forma posteriormente como doula con Macarena Mardones, con Pascale Pagola y realiza el postítulo en Gestación, Parto y Nacimiento Consciente de la Universidad de Santiago de Chile. Desde entonces, Camila ha estado acompañando partos en el sistema público y privado de salud en Santiago, además de trabajar como psicóloga en un centro de salud para adolescentes.
Actualmente Camila se está formando en salud mental perinatal en el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal de Madrid, que dirige Ivone Olza y trabaja de manera interdisciplinar con el equipo de matronas de parto natural de la Clínica Santa María y Clínica Santa Rosa. Además forma parte del Centro Ser Mujer, que gentilmente también hoy día nos acompañan algunas de las psicólogas y médicos del centro, y también realiza talleres de danza terapia para mujeres y parejas en gestación, talleres de preparación al parto, y forma parte también de la red de colaboración entre mujeres en el marco del activismo feminista. Camila, creo que no se me quedó nada abajo de tu presentación y todas las cosas muy interesantes que haces. Así que bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación a la Universidad Central, a la Facultad de Salud. Así que bienvenida y muy interesado en poder saber qué es la psicología perinatal, en qué consta la psicología perinatal, cuáles son las implicancias de atender la salud mental desde el momento de gestación y previo, quizás antes también. Así que Camila, toda tuya la pantalla, te escuchamos atentamente. Si quieres que comparta, me dices cualquier cosa, ¿sí? Hoy no te escuchamos de nuevo. Ah, ah. Camila ha estado con algunos problemas de audio que esperamos que saliendo de repente se lo resuelven con Teams. Así es que vamos a ver si es que ahora lo puede resolver. Se le había generado un problema, pero Ahora sí, creo que ahora sí. Camila, qué me bueno. equivoqué de botón. Ahora sí. Bueno, Camila, te muchas comparto gracias por yo. la presentación. Sí, no, a ti, Camila, muchas gracias. Déjame ver si haciendo clic aquí puedo compartir yo mi presentación y si no, Y si no, te la comparto yo, no hay problema. ¿Sí? en este momento están pudiendo ver mi pantalla. No vemos tu presentación, Camila. Todavía no. Mm, Ahora sí, te vemos. Perfecto. ¿Sí? Sí, Ok, Camila está desde súper. Brasil, por si acaso, así que la conexión está un poco más lejos, la conexión. Si se vuelve inestable, por favor avísenme para poder repetir si algo no se entiende. Ok, Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que es una invitación muy bonita poder tener este espacio para poder eh, darle lugar y visibilizar todo lo que comprende la salud mental perinatal y los desafíos que eso plantea a los profesionales de la salud en Chile. Entonces hoy día les voy a hablar sobre qué significa la salud mental perinatal, cuáles son sus desafíos en torno a la gestación, la crianza, desde una perspectiva de género, y cuáles son los aportes que eso puede significar a la práctica clínica de los profesionales de la salud. Em, entonces, lo primero que quería hacer para comenzar este encuentro era tener un momentito de reflexión con ustedes y que ustedes pudieran pensar un momento cómo vivió su madre el embarazo en el que ustedes se estaban gestando, em, qué es lo que ustedes saben de su propio nacimiento, si saben si fue por cesárea o si fue un parto vaginal, si fue de manera natural, es decir, sin medicamentos, o si fue con uso de algún tipo de anestesia, si saben quién acompañó a su madre en el parto, si su padre pudo estar presente, si hubo médicos o si hubo parteras, si fue en el campo, si fue en la ciudad, y cómo eso afectó en su lactancia, si la lactancia de ustedes fue extendida, fue corta, fue con fórmula o si fue leche de su madre. ¿Y cómo creen que todas estas etapas que vivieron en su primer momento de nacimiento influye en cómo es su personalidad hoy día, en cómo viven actualmente, en cómo son sus vínculos con los demás? Un poco de eso vamos a hablar hoy día, porque todo esto, eh, el embarazo, el nacimiento, la forma de nacer, la forma en que se vincularon con su madre al nacer, influye en cómo nos desarrollamos luego como adultos, ¿no?
Entonces, ¿qué es la perinatalidad? La perinatalidad tiene que ver con el nacimiento de un bebé y todo lo que está alrededor del nacimiento, desde la fertilidad y cómo se vive la fertilidad, eh, cómo se vivió la sexualidad en una primera etapa y cómo eso marca nuestro desarrollo sexual y afectivo. Tiene que ver luego con si hubo una planificación familiar, si se planificó tener al bebé o si el embarazo viene de sorpresa, y entonces la perinatalidad también se enfoca y aborda la gestación. Y luego del nacimiento, cómo es el primer encuentro y el vínculo con la madre, y cómo es la crianza, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Y bueno, todos los problemas físicos, emocionales, cognitivos y sociales que suceden también tienen su origen en lo que pasa en este periodo sensible de la vida, ¿no? Esto es muy importante porque eh, nuestra vida comienza en un acto sexual y luego se desarrolla, ¿no? Entonces, todo lo que comprende la perinatalidad comprende un estrecho lazo entre la sexualidad humana y la dimensión emocional de la vida humana. Y para comprender esto es muy importante y muy útil para los profesionales de la salud comprender que todo lo que sucede con la madre no solo es un tema individual, sino que comprende distintos sistemas, ¿no? No podemos ver a la madre separada de su contexto. Y en este sentido, eh, el modelo ecosistémico de Bronfenbrenner, Yvonne Olza y sus colaboradores lo aplican a la perinatalidad y en el fondo esto nos ayuda a entender, por ejemplo, que en el microsistema se ubica la madre en primer lugar, como el sostén del bebé que está en gestación, y luego alrededor de ella está todo lo que son aquellos que participan de esta gestación, ¿no? Está en primer lugar el padre, la familia, los hermanos, los abuelos, en este sistema siguiente, ¿no? El más cercano. Cada uno de estos sistemas incluyen al sistema interior, perdón, al sistema anterior. Entonces, luego del sistema familiar, que es el más cercano, se encuentra el exosistema, que incluye a los demás sistemas y que es donde se ubica, por ejemplo, la relación entre la mujer, la pareja y el sistema de salud, el sistema de seguridad social, el sistema educacional, y cómo estos influyen en la experiencia de la mujer y su pareja, en la gestación y en la crianza. Y luego, bueno, están los otros sistemas que tienen que ver más con las normas sociales, con las creencias, las pautas de crianza, las normas del embarazo, los patrones culturales, como por ejemplo el patriarcado, etc. Y en un sistema más grande encontramos entonces em, eh, cómo afecta los eventos temporales, por ejemplo, los factores transgeneracionales como las muertes familiares, los abortos, las pérdidas, pero también eventos como por ejemplo un terremoto o una catástrofe natural que también pueden influir en cómo se vive, ¿no? Hoy en día en el cronosistema tenemos un evento muy importante que es la pandemia y cómo esto afecta también a las madres, el desarrollo de los bebés y sus parejas y las familias en general. Entonces, ¿qué es la salud mental perinatal, no? La salud mental perinatal es esta disciplina que comprende el periodo periconcepcional, es decir, desde que pensamos en concebir un bebé, si es que logramos pensar en aquello, embarazarse y todo lo que comprende la lactancia y el puerperio,
como una crisis vital que afecta tanto a la madre como al padre y la familia de un recién nacido, y también la calidad del vínculo que se establece entre la madre y el hijo. Es muy importante este concepto de la crisis vital, porque realmente para las mujeres es un momento de la vida que es como una vuelta en 360 grados, ¿no? Es un gran cambio. Y es una de las crisis vitales más importantes de la vida humana. Y bueno, la salud mental la salud mental perinatal se encarga de la prevención, la detección, evaluación, diagnóstico, cuidados, tratamientos y también de la investigación de los trastornos mentales maternos y paternos, ¿ya? Y esto aborda, como bien sale aquí en esta imagen, todo este periodo entre que se espera un bebé, nace el bebé y la crianza del bebé, y cómo esto afecta a las familias, pero no solo a un tipo de familia, sino que hoy en día también nos tenemos que preocupar de todos los tipos de familias que existen. Las familias homosexuales también hoy son un tema y tienen condiciones de salud mental específicas que muchas veces requieren un acompañamiento, y así también con todos los tipos de familia, ¿no? Y aquí salen muchos tipos de familia y cómo estas pueden ser eh, consideradas. De todo ello, entonces, habla la salud mental perinatal. ¿Y por qué es importante la salud mental perinatal? Y aquí es donde entra mucho en juego cómo abordamos esto según los roles que se le han asignado a las mujeres y a los hombres en general en esta cultura, ¿no? Em, es importante la salud mental perinatal porque es uno de los ciclos vitales con mayor predisposición a tener un trastorno psiquiátrico en las mujeres. ¿Y por qué? Porque hay mucha mayor vulnerabilidad desde toda la interacción que existe entre el cerebro femenino, las hormonas, su ciclo reproductivo y cómo esto se pone en juego con el ambiente, ¿no? Las mujeres en edad fértil son las mujeres que tienen más problemas de salud mental. Es decir, que entre la pubertad y la menopausia, las mujeres son las que tienen mayores dificultades. Y esto también tiene relación y va muy de la mano con la disparidad de género, cómo se reparte el poder en la familia y en la sociedad, cuánto control existe sobre las mujeres en su periodo reproductivo, cuánto acceso tienen a los recursos, cómo se les asigna a las mujeres mucho más responsabilidad respecto a sus roles de cuidado. Y además, cómo la cultura y el mercado influyen en la idealización de la maternidad. Como podemos ver muchas veces en la televisión, madres sonrientes con bebés perfectos, siempre rubios y blancos por lo demás. Y cómo esto, en el fondo, es un ideal, ¿no? Es un ideal que nos imponen, pero la verdad es que el ideal versus la realidad siempre es una brecha muy grande, ¿no? Entonces, por eso este dibujito, ¿no? Hay unos cómics que hablan sobre la realidad materna y aquí dice, por ejemplo, el hombre le pregunta, ¿necesitas algo? Y la mujer dice, no, nada, pero piensa, necesito comida, necesito una ducha, necesito un descanso, necesito tiempo para mí, poder dormir, alguien que limpie, que me ayude, que tenga conocimiento, poder entender, necesito soporte, ¿no? Eh, todo esto sucede con las mujeres durante este ciclo vital, durante esta crisis del ciclo vital. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental materna? Esto es un estudio que se realizó en Inglaterra y bueno, salió esta campaña que se llama La salud maternal importa, y que muestra que hasta 1 de cada 5 mujeres presentan problemas de salud mental durante el embarazo y en el primer año después del parto en muchos países, ¿no? Más del 75% de las mujeres no son diagnosticadas y no reciben ni el apoyo ni el tratamiento adecuado. Se ha visto también que muchas mujeres, a pesar de tener dificultades, ni siquiera llegan a consultar a los servicios de salud cuando no se sienten bien,
¿no? Y por esta razón, muchas no reciben un tratamiento adecuado y esto tiene muchas consecuencias, tanto para la mamá como para el vínculo de la madre con el bebé, del vínculo familiar también, ¿no? Eh, Muchas veces cuando las madres se callan, todas las emociones que sienten en relación a la maternidad, ni siquiera son capaces de poder comunicarlo a sus parejas, ¿no? Entonces, también cómo se hace parte el padre de la crianza, muchas veces está relacionado con los problemas de salud mental de las mujeres. Em, entonces, esto no solo genera problemas a nivel individual, sino que también a nivel social. Y, por ejemplo, hay un estudio que demuestra que el gasto económico de tratar a las mujeres que tienen problemas de salud mental en el periodo perinatal es mucho menor el gasto que lo que se invierte en los tratamientos cuando las mujeres ya tienen problemas serios relacionados a su salud mental. ¿Y cuáles son los problemas, los principales problemas que nos encontramos de salud mental en este periodo entre el embarazo y la crianza del bebé? Bueno, son muchas, ¿no? Son todas las que ven acá y otras más. Las principales son la depresión perinatal, em, que consiste muchas veces, bueno, desde la clínica se ve que hay ánimo depresivo, pérdida de interés en las actividades habituales, muchas veces las mujeres sienten fatiga, pero esta fatiga, a diferencia de lo que se expone en los libros de psiquiatría, tiene que ver con, porque es habitual que una mujer que esté puérpera tenga problemas de fatiga, de sentirse cansada, pero si las mujeres no duermen cuando duerme el bebé, cuando las mujeres tienen insomnio, eso ya es una señal de alerta. Muchas veces las mujeres que están con depresión en el posparto o en el embarazo sienten mucha culpa de no poder conectarse con este momento que ellas sienten que debería ser feliz. Em, Hay alteraciones del sueño, como les contaba, y también muchas dificultades para concentrarse. Muchas veces estas mujeres se aíslan de sus redes sociales y en algunos casos llega a haber pensamientos de muerte. Otro de los trastornos más habituales son los trastornos ansiosos. em, y los trastornos ansiosos lo que generan es mucha dificultad en la madre de poder conectarse con lo que siente, y son en general madres que están hiperalerta todo el tiempo. ¿Cómo se traduce esto en la relación con sus niños? Cuando los bebés nacen, muchas veces tienen mucha mayor predisposición a tener trastornos de hiperactividad y déficit atencional que madres que no han tenido trastornos ansiosos durante el embarazo o durante el puerperio. Em, También muchas veces lo que se manifiesta no llega a ser una depresión perinatal, pero sí una disforia posparto, que también se puede llamar baby blues, que a diferencia de la depresión perinatal, tiene inicio precoz, puede durar entre 1 a 2 días a 2 semanas, es decir, es mucho más corto que la depresión. Las mujeres mantienen su funcionalidad, pero sí la disforia posparto se siente como mucha ansiedad de qué voy a hacer con una guagua, cómo la voy a cuidar, mucha labilidad emocional, ánimo depresivo, y esto le sucede al 60% de las mujeres en periodo de puerperio. De todas las mujeres que tienen bebés en un año, el 60% manifiesta disforia posparto. Eh, bueno, y otros trastornos asociados son, por ejemplo, el trastorno vincular, es decir, que cuando las mujeres tienen más problemas de salud mental, esto afecta la manera en que se pueden vincular con sus bebés. Y aquí no voy a ahondar mucho, pero el trastorno vincular se refiere con el tipo de vínculo y el estilo de apego que se genera entre las madres y los bebés, que muchas veces se ve alterado por esta sintomatología que presentan las mujeres, que también muchas veces se relaciona con cómo esas mujeres han sido maternadas en su vida. Es decir, que esto no, también no solo es a nivel individual, sino que también es transgeneracional. Muchas veces los problemas que manifiestan las mujeres de salud mental tienen que ver también con cómo sus madres vivieron problemas de salud mental o sus abuelas, que influyen en cómo están viviendo su maternidad.
Algunas viven trastorno obsesivo compulsivo, que se asocia sobre todo a los cuidados del bebé y a los hábitos de higiene relacionados con el nuevo integrante en la casa. Y algo muy importante es el trastorno de estrés postraumático, que se relaciona muchas veces con haber vivido un parto traumático. Un parto traumático puede darse por vivir una cesárea que no sea respetada, o haber vivido un aborto que haya sido mal atendido. Y muchas veces tiene que ver con que las mujeres se puedan incluso sentir traspasadas en una atención ginecológica durante el parto o antes. El estrés postraumático se manifiesta cuando ha habido algún tipo de intervención que se haya sentido como un traspaso a la integridad, y muchas veces también sucede con traumas tempranos em, que se reabren en esta etapa, ¿no? Las mujeres cuando sufren un trastorno de estrés postraumático en la etapa perinatal sienten mucha rabia, pérdida de control, se sienten invisibles al sistema, cambian totalmente su relación con los profesionales de la salud, sienten mucha inestabilidad emocional eh, y mucha distancia con su hijo o hija, ¿no? Y esto implica muchas veces alteración en la lactancia materna y en el vínculo en general. Eh, Otras, otros trastornos que pueden aparecer en este periodo es un trastorno de conducta alimentaria, esto de la autoimagen de las mujeres cuando empieza a cambiar su cuerpo, muchas veces genera malestares que necesitan de una intervención mayor. Eh, y bueno, en 1000 mujeres tienen psicosis puerperal. La evolución de la psicosis es muy rápida y en general hay antecedentes eh, de trastorno de bipolaridad en la familia. em, y la recurrencia de la psicosis puerperal es alta, es del 50%, por lo tanto, es algo que sí los profesionales de la salud deben tener en cuenta al tratar a una mujer, y es algo que también se puede prevenir desde la detección temprana de mujeres que tengan trastornos de salud mental psiquiátricos y que puedan planificar de buena manera junto con los profesionales de la salud su embarazo de tal manera de poder evitar descompensaciones. Y bueno, además tenemos el duelo por muerte perinatal, que es lo que, no, eso ya se los conté, perdón, ya les conté sobre el duelo de psicosis perinatal. Lo que les quería contar es también que muchas de estos problemas de salud generan a veces en sus peores manifestaciones eh, sensaciones de muerte, ¿no? Pensamientos de muerte, e incluso se puede llegar al suicidio. Entonces, las consecuencias para la madre son varias, ¿no? Desde las consecuencias conductuales, las mujeres que tienen problemas de salud mental perinatal no tratado, en general pueden manifestar autolesiones, suicidio, consumo de tóxicos, presentar malnutrición, alteración en el vínculo, como les contaba. Y las consecuencias obstétricas, bueno, se ve que muchas veces las mujeres que tienen problemas de salud mental perinatal tienen partos prematuros, los bebés nacen con bajo peso, eh, se asocian también a partos instrumentales, hemorragia en el embarazo, aborto espontáneo. Y en los hijos las consecuencias son que hay funciones neonatales alteradas, dificultades en el temperamento, eh, muchas veces también hay, bueno, consecuencias físicas como muerte súbita, peor salud en los recién nacidos, retraso en el crecimiento, baja talla, sobrepeso. Y en el neurodesarrollo, bueno, presentan distintos tipos de trastornos emocionales, conductuales y cognitivos, además de trastornos alimentarios y trastornos del apego, ¿no? Eh, por todo esto que les cuento, es realmente un problema de salud pública que tiene una súper elevada prevalencia. Eh, Como les contaba antes, el suicidio es a veces algo que queda invisibilizado, pero que
En Inglaterra es la primera causa de muerte materna y en Nueva Zelanda es la segunda causa de muerte materna. Y aquí dice que casi un cuarto de las mujeres que han muerto entre una semana hasta un año después de su embarazo mueren por causas relacionadas a la salud mental. Y las causas psicosociales son mucho más responsables de los fallecimientos maternos que las causas obstétricas, según la Sociedad Mercedes de España, ¿no? Entonces, es realmente algo de lo que hay que tener cuidado y ponerle atención. ¿Cómo es la cosa en Chile? En Chile, el 6,2% de los chilenos presentan depresión en los últimos 12 meses, según la Encuesta Nacional de Salud del 2016 y el 2017, que es la más actualizada. Y de esto vemos la diferencia según género, ¿no? En los hombres hay un 2,1% versus un 10,1% de mujeres deprimidas. En Chile, entre un 16,7 a un 35,2% presenta sintomatología ansiosa o depresiva durante el embarazo. Hay un 40,5% de mujeres que presentan síntomas de ansiedad o depresión en el posparto. Y la sintomatología depresiva, esto es un dato que es muy relevante, es casi siempre mayor en el nivel socioeconómico bajo, mucho más que en el nivel socioeconómico alto, casi el doble, ¿no? Esto habla realmente de que no es solo un problema individual, ¿no? Es un problema que aborda distintas capas del desarrollo humano y que tiene mucha incidencia en los factores socioculturales. Además, vemos que hay un 10% de las mujeres que sufren sintomatología de estrés postraumático después de haber tenido un parto traumático. Los partos traumáticos se asocian mucho a la violencia obstétrica. Eh, y el Observatorio de Violencia Obstétrica se ha encargado de poder dar visibilidad a estos malos tratos recibidos por parte de los equipos de salud hacia las mujeres que se encuentran en parto, ¿no? En uno de los momentos más vulnerables de la vida de las mujeres. Y entonces un 50% de las mujeres que van a parir relatan haber vivido violencia obstétrica, según una encuesta realizada por el Observatorio de Violencia Obstétrica. Entonces es un muy alto nivel. Y bueno, este año, el año pasado, desde que comenzó la emergencia sanitaria, se ha visto que ha aumentado además las amenazas de muerte y de violencia intrafamiliar, según el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, todos estos son los principales problemas de salud perinatal que podemos ver en Chile. ¿Cómo se manifiestan estos problemas hoy en día que estamos en pandemia? Bueno, ahí podemos ver que según un artículo de La Tercera, el 32% de las chilenas dice haber sentido depresión en la pandemia, y de ellas, bueno, podemos ver que la depresión materna ha aumentado en un 40,7% en comparación a un 15% antes de comenzar la pandemia, y ha habido un empeoramiento de los síntomas de ansiedad que ha aumentado del 29% al 72%, según estudios que se encuentran en el Congreso Nacional de Salud en el 2020, ¿no? ¿Qué es lo que manifiestan las mujeres en clínica? Sobre todo que tienen mucho temor a contagiarse y bueno, hasta hace poco tenían mucha incertidumbre respecto de la vacuna, ¿no? En eso se ha avanzado rápidamente, pero esto es algo que generaba mucha ansiedad hasta hace muy poco tiempo y todavía. Aislamiento y falta de red de apoyo, esto se ve de manera ambivalente, ¿no? Como por un lado las mujeres sienten mucha dificultad de estar en pandemia y estar criando hijos o estar gestando hijos, pero a la vez agradecen también la intimidad que esto les ha permitido tener con su propia familia. Además se ve que hay un aumento en la sobrecarga laboral, hay más ansiedad, hay más conflictos familiares, hay violencia intrafamiliar,
y además mucha más sobrecarga por los hijos que se encuentran en edad escolar o preescolar y que hay que cuidar de ellos, ¿no? Entonces, mucho temor, además de que las medidas que se han tomado a nivel hospitalario por el COVID también no están promoviendo que haya un vínculo saludable de madre e hijo al nacer, ¿no? Se ha visto que, y los organismos internacionales lo están denunciando, eh, que se está pasando a llevar las medidas que dio la Organización Mundial de la Salud respecto de cómo es un nacimiento respetado, y en muchas instituciones se separa a las madres de sus bebés al nacer solo por el hecho de estar en pandemia, ¿no? Entonces, estos son situaciones preocupantes que se han visto que se han desarrollado en este tiempo y que también requieren un cuidado, ¿no? Y también desde la perspectiva de los profesionales de la salud, cómo si eso ocurre, tenemos que estar ahí para poder ayudar a reparar si es que esto ha sido un evento importante a nivel emocional, ¿no? Y bueno, aquí un poco de qué es lo que nos impide poder llevar adelante una buena atención de salud mental perinatal, ¿no? De poder detectar a tiempo los problemas y poder dar tratamiento. Muchas veces falta información, no se sabe qué son los trastornos mentales perinatales. Em, Muchas veces las mujeres no saben a quién pedir ayuda. Hay mucho prejuicio con las mujeres que, por ejemplo, están cursando una farmacoterapia y cómo eso puede llevarse de una buena manera junto con la lactancia. Hoy en día se sabe que hay fármacos que no influyen negativamente en la lactancia y que las mujeres pueden mantenerse estabilizadas anímicamente y mantener una lactancia materna exclusiva, pero bueno, falta información, ¿no? Además de que hay prejuicio, de que muchas veces por también temor a los estigmas, las mujeres no hablan de lo que realmente les está pasando durante la gestación o la crianza. Muchas veces sienten que hay poca respuesta por parte de los profesionales, sienten que a veces no han tenido un buen trato o un trato que ellas esperaban de parte de los profesionales, por lo tanto no confían en poder hablar de lo que realmente les pasa. Hay un prejuicio también con los psicofármacos relacionados a los trastornos de salud mental, por lo tanto muchas mujeres que están en este periodo no consultan y no quieren tomar medicamentos que muchas veces son una ayuda. Eh, Hay dificultad en el acceso también, ¿no? Acceso a tratamiento, acceso a consultas de salud mental, sobre todo en la salud pública hoy en Chile. Y por parte de los profesionales, bueno, hay falta de tiempo, falta de recursos, dificultad en el asesoramiento externo en salud mental, acceso limitado para derivación a los servicios de salud mental y sobre todo, eh, ahora más que antes, pero hay desconocimiento de esta área, por lo tanto, falta capacitación a los profesionales de la salud y apoyo para tratar este tipo de problemas de salud mental. Entonces, muchas veces, como sale en este dibujito, las mujeres preguntan, ¿no? Como está bien que me sienta tan ansiosa, que me sienta tan triste en este periodo, que me debería sentir tan bien. Y profesionales que a veces entienden que esto es algo que les pasa a las mujeres por sus cambios hormonales, no ven todo lo que hay detrás, ¿no? Eh, por eso aquí la doctora le dice, está todo bien, tú vas a estar bien, acabas de tener un bebé, es normal que te pase esto. Y ella piensa, ah, entonces es normal que me sienta así como me siento, que no tengo idea qué hacer, ni para dónde ir, que chequee si el bebé está respirando a cada momento, ¿no? Eso es un síntoma de ansiedad muy claro en las mujeres que acaban de parir y que, bueno, que requiere de un soporte de los profesionales de la salud eh, y además no solo de cada uno por separado, sino como una red de profesionales que acompañan eh, el embarazo, el nacimiento y la crianza. ¿Cuándo es necesario intervenir?
Esto es algo que todos los profesionales de la salud deberían tener en consideración, ¿no? Las matronas, los médicos, los psicólogos, los kinesiólogos. Hoy en día en Chile hay un programa que se llama Chile Crece Contigo, que acompaña a las mujeres en todo el periodo perinatal, y que ha intentado a lo largo del tiempo ir haciendo un acompañamiento más integral de las mujeres, ¿no? Por eso nombro a todos estos profesionales, porque al menos en la salud pública todos ellos están involucrados en el periodo perinatal. Es importante intervenir cuando vemos que una mujer falta a citas médicas o a citas con cualquier profesional de la salud, cuando se preocupa en exceso de su propia salud o de si el bebé va a estar bien, si llora mucho, si tiene aspecto descuidado, si siente mucho cansancio o muchas molestias físicas sin tener una causa aparente, cuando hay un cambio de peso excesivo. Muchas veces, a veces me llegan mujeres a la consulta que me dicen, pucha, me retó la nutricionista porque subí de peso, ¿no? Me mandaron a hacer dieta. Pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿No? ¿Qué pasa con las emociones de las mujeres que se encuentran comiendo en exceso? También algunas pueden decir que tienen recuerdos, temores o pesadillas acerca de los traumas anteriores o de este parto en particular, temor o culpa de no ser una buena madre, evadir preguntas, eh, no querer sostener al bebé, no querer atender al bebé, sentirse incómoda en relación al bebé, no querer que otras personas cuiden al bebé, o preocupación excesiva por cómo ellas se ven o cómo se ven sus bebés. Eh, y también muy importante cuando las mujeres refieren que sus parejas no las apoyan en nada, ¿no? Cuando se sienten solas en relación a los roles de la crianza. Muy importante tomar esto en cuenta y también averiguar si hay violencia intrafamiliar o cómo se están repartiendo los roles dentro de la familia, ¿no? Porque es claro que aún hoy en día, en el 2021, los roles que se asignan a las mujeres y a los hombres respecto de la gestación y la crianza son muy diferentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que tenemos como profesionales de la salud mental y profesionales de la salud en general? Son varios, ¿no? En términos de la promoción de la salud perinatal, es muy importante ver la salud perinatal de esta manera amplia, ¿no? Entender que comienza desde antes de que las mujeres queden embarazadas. Ojalá tener mejor educación sexual en general, eh, poder hablar con los niños de salud sexual y también poder tener acceso a métodos anticonceptivos, a cuidados preconcepcionales en general, como por ejemplo cuando las mujeres comienzan a cuidarse tomando algunos suplementos nutricionales para el embarazo, tener consejerías preconcepcionales. Sobre todo esto bueno, para todo el mundo, pero es muy beneficioso para las pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. Poder realmente planificar y anticiparse a los cambios que va a haber en el embarazo y en la crianza. Y desmitificar la maternidad, esto que hablábamos en un inicio, ¿no? De cómo hacer la diferencia entre los ideales que se ponen en torno a la maternidad y cuál es la realidad, ¿no? Con qué también las mujeres y los hombres, las madres y los padres se van a encontrar eh, en lo que se refiere a gestar y criar un bebé. En la prevención y tratamiento de patologías de salud mental, bueno, encontramos que es importante, es esencial identificar a las mujeres que presentan riesgo, hablar con las mujeres cuando llegan a la consulta, eh, ver si cuentan con apoyo, si están en pareja, si cuentan con familia que las apoye, si hay violencia intrafamiliar en la casa, si hay consumo de sustancias tanto en ellas como en los familiares. Eh, y poder realizar pruebas de tamizaje a tiempo, ¿no? En Chile se usa mucho la escala de depresión de Edimburgo. Esta puede ser usada en las primeras consultas durante el embarazo, pero también, si es que no son aplicadas en ese momento, se pueden aplicar
luego durante el puerperio. Acompañamiento emocional, grupal, siempre les hace muy bien a las mujeres. Tener espacios donde conocer a otras mujeres que estén pasando por lo mismo. Conocí yo en las experiencias del Chile Crece Contigo los talleres grupales, donde las mujeres tenían al menos 4 instancias donde poder compartir con otras mujeres y contar sus experiencias. En los talleres particulares muchas veces se ve que las mujeres quedan además conectadas por WhatsApp o empiezan a hacer lazos que eso genera redes de apoyo, ¿no? Más allá de lo que podemos brindar como profesionales. Y bueno, psicoterapia y farmacoterapia si es que es necesario. Prevención de patologías asociadas al parto. Aquí es muy importante contar con educación perinatal, que las mujeres que van a parir y los padres vayan informados al parto, que sepan cómo se puede manejar el dolor, que sepan qué es lo que pueden pedir y cuáles son sus derechos y deberes si es que van a parir en una institución. Muy importante que tengan apoyo emocional adecuado en el parto, tanto de la pareja como de los profesionales, y que no sea opcional si el padre entra o no entra al parto. Se ha visto en estudios que hay una gran diferencia entre el vínculo que se establece entre padres y bebés cuando el padre ha estado presente en el parto y cuando no, ¿no? Incluso como un factor protector frente a abuso sexual infantil. Es muy importante el parto respetado y sin violencia obstétrica. Y eso hoy ha estado en boga en nuestro país, se están promulgando o se está intentando que se promulgue una ley que proteja a las mujeres y sus familias contra violencia obstétrica y que también acompañe a los profesionales en prácticas que sean respetuosas. Poder contar con un plan de parto adecuado, es decir, poder planificar qué es lo que yo espero y qué es lo que yo quiero, qué es lo que tengo a la mano en el parto. Elaboración de experiencias de parto, eso quiere decir que como profesionales de la salud mental o aquellas mujeres que se dedican a acompañar a otras mujeres en sus procesos perinatales, como son las dulas, pueden ayudar a elaborar cómo se vivió esta experiencia transformadora de la vida. Y contar con capacitación para los profesionales de la salud en torno a cómo acompañar de buena manera el parto es esencial. Desde la crianza respetuosa vemos la importancia de realmente que haya corresponsabilidad en la distribución de tareas domésticas y tareas de crianza, es decir, hacer un poco más equitativa la repartición de los roles de género, ¿no? Que no es solo tarea de las mujeres criar y hacer las tareas domésticas. Promover la participación del padre, no solo en el parto, sino que también desde el parto en adelante, ¿no? Cómo hacerlo partícipe desde el momento del nacimiento y de las tareas cotidianas de la crianza. Normalizar la ambivalencia, ¿no? Esto de poder realmente hablar con las mujeres que el embarazo no es solo la etapa más maravillosa de tu vida, que la crianza no va a ser como salen los comerciales, que realmente se necesita entender y aprender que los sentimientos de ansiedad, de duda, de no querer, son tan válidos como aquellos sentimientos positivos de felicidad y de idilio de un embarazo, ¿no? En los mejores casos. Ahora, cuando nos enfrentamos también a embarazos y a crianzas que no han tenido la suerte de ser planificadas o de ser queridas, entonces también cómo darle espacio a esa ambivalencia. Y poder promover la lactancia materna exclusiva y acompañamiento grupal, ¿no? Por eso puse esta foto aquí al centro, porque hay una frase que a mí me hace mucho sentido, que es que para criar a un hijo o una hija se necesita una tribu, ¿no? Y la tribu no solo es la familia y las amigas, sino que en todas estas capas del ecosistema del que somos parte. Y en este sentido, las políticas públicas son un gran tema, ¿no? Es realmente necesario poder contar con políticas públicas que
protejan esta etapa de la vida. Y en este sentido, por ejemplo, solo como un ejemplo, mejorar el acceso a consultas y a tratamiento en salud mental, que hoy sabemos que es un debe en las políticas públicas de salud en Chile. Mejorar la atención al parto, y en este sentido se está promulgando, se está difundiendo la necesidad de tener una mejor atención, que haya protocolos de parto respetado. Y eso es lo que se está tratando de sacar adelante con la ley Adriana. También tener protocolos de atención clara en casos de muerte perinatal. Hoy en día en Chile, si una mujer tiene un aborto voluntario o tiene pérdidas, muchas veces los sistemas no dan tiempo para que las mujeres puedan hacer el proceso de duelo de la pérdida, que puedan decidir cuándo quieren interrumpir su embarazo, por ejemplo. Y una vez que nace ese feto o ese bebé muerto, entonces, ¿qué espacio también les damos, no? Hoy en día ni siquiera muchas veces se les entregan los cuerpos a las mujeres o no hay lugares donde poder hacer el rito. Entonces, hoy en día en algunos países, muchas mujeres y padres que han perdido hijos se juntan en plazas para poder darle un lugar a aquellos embarazos que no tuvieron lugar. Y para eso se necesita una ley también hoy en Chile. Y esa es la ley Dominga. Y también, bueno, contar con políticas sociolaborales que sean más realmente una protección para las mujeres y los hombres que están en el proceso de la ama-paternidad, eh, como por ejemplo poder ahora optar al prenatal de emergencia, tener un prenatal para madres y padres, en fin. Esto es solo algunos de los desafíos, ¿no? Y es un montón. Y por eso también pongo esta frase que me parece tan bonita de Kiwi y McBride, que dice que dada la alta prevalencia del distrés emocional entre las futuras y recientes madres, los profesionales de la atención primaria y salud mental tienen la responsabilidad ética de trabajar juntos para lograr cuidados perinatales holísticos que atiendan de manera efectiva las necesidades de la persona integralmente en el embarazo, parto y posparto. Y bueno, como resumen de lo que hemos visto hoy, primero y antes que nada poner la atención en que el periodo perinatal tiene todo que ver con el cuerpo como el primer territorio, ¿no? Del cuerpo de la madre vienen los hijos y así se ha desarrollado la humanidad desde siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo poner a la par los cuidados obstétricos de los cuidados de salud mental? Cuidar la sexualidad de las mujeres, tanto como cuidar su salud mental durante el embarazo, puerperio y crianza en general. ¿Mm? Poder derribar los mitos de la perinatalidad y cuál es la realidad, ¿no? Poder en el fondo acompañar a las mujeres en tener expectativas reales, en bajar la carga que a veces las mujeres tienen en relación a la crianza y la maternidad. Incluir al padre como algo central en el cuidado y en la crianza respetuosa de los hijos. Saber que no podemos hacer esto solos o solas, que las mujeres y los hombres necesitan de una tribu para poder criar, poder enfrentarse desde el embarazo hasta el puerperio acompañados, ¿no? La importancia de eh, poder traer al mundo niños sin violencia y entonces trabajar en disminuir la violencia obstétrica y en esto cómo las leyes nos pueden dar soporte, ¿no? Desde el mesosistema, desde la parte más externa de las capas de estos cuidados, ¿no? Y sobre todo, y con esto me gustaría cerrar, que la etapa del embarazo
la etapa de la gestación y del puerperio son periodos críticos. Y esto significa que son momentos en que la mujer puede sentirse muy en crisis, pero también es una gran oportunidad de cambio. Es una gran oportunidad de remirar las heridas de la vida, de poder mirar hacia los que estuvieron antes de mí, poder mirar cómo fue mi relación con mi madre, con mi padre, con mis abuelos, y poder desde ahí tomar la propia vida en las manos, ¿no? Y esto genera un gran empoderamiento en las mujeres si es que los profesionales de la salud somos capaces de acompañar de una manera efectiva y oportuna. Y en este sentido, poder visualizar cómo eso influye en las próximas generaciones, ¿no? Que el efecto de un buen acompañamiento en esta etapa crítica de la vida puede ayudar a traer al mundo a bebés que sean más seguros, que cuenten con vínculos más saludables y amorosos. Así que, bueno, eso. Y muchas gracias. Bueno, hablo también todo esto en colaboración eh, con mis colegas del Centro Ser Mujer, donde nos preocupamos de poder dar apoyo a las mujeres en este periodo de la vida y a sus parejas. Muchas gracias. Camila, muchas gracias por esta presentación fantástica que está sacando aplausos y corazones ahí, como tú ves, entre los participantes. Eso es muy bonito, es como cuando te prenden la antorcha en el Festival de Viña. Cosas así, ¿no? Pero muchas gracias, Camila. Ha sido una presentación completísima que creo que nos ha dado mucho a pensar, sobre todo yo creo que a los hombres, ¿no? Nos permite una comprensión también que tan necesario es para nosotros como hombres que hemos sido padres. Yo, curiosamente, hoy día anoche estoy desde el dormitorio de mi hija, me quedé a dormir con ella anoche, estábamos viendo El Señor de los Anillos, una maratón, o sea, perdón, de Harry Potter, maratón, y pensaba, quiero dar el paso inmediatamente para preguntas y comentarios de nuestros invitados, pero pensaba efectivamente lo importante que es atender la paternidad, la maternidad como una crisis dentro del proceso de desarrollo vital, que nos implica muchas veces sendas reorganizaciones identitarias de lo que somos. Yo claramente podría decirlo, puedo decir a título personal, soy una persona antes y después de haber tenido a mi hija, y por suerte para mejor, o sea, por lo menos yo puedo decir, y lo digo muy honestamente y con cierta convicción, ¿no? Pero también hemos visto cómo, seguramente en la clínica te pasa, cómo el momento del desarrollo de la paternidad y maternidad también genera crisis al interior de la pareja, y muchas veces eso impacta potentemente en separaciones, qué sé yo. Creo que no has puesto puntos sobre muchas IES, muchísima información, toda muy relevante, pero quiero ver si es que alguno de nuestros invitados, por favor, invito a todos nuestros invitados, a quien agradezco esta presencia en de este día miércoles. Agradezco desde ya si tienen preguntas, observaciones, comentarios, algo con lo que quieran complementar también, alguna impresión, por favor, pueden hacerlo a través tanto del chat o a través del micrófono abierto. Así es que los invito, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario de esta muy, muy completa presentación de Camila. Agradezco nuevamente su presencia con nosotros. No sé si en el chat hay algo, déjame revisar, Camila. Muchas gracias por la información. Angélica Verdugo dice gracias, Camila, por esta importante y buena exposición. Felicitaciones. Carla Belén Guerrero, muchas gracias por la información. Sí, Camila, bueno, yo más que... Andrés Olmos dice, cuánta información importante, qué relevante todo esto para la formación de profesionales de la salud. Vegano, adelante, por favor, con su pregunta, observación, un gusto tenerlo acá. Sí, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias, Camila. Bueno, este es un tema, yo soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, pero se da la coincidencia, yo soy médico ginecobstetra, de hace más de 44 años que me dedico a atender embarazadas y parto, hasta el día de hoy. Y soy además salubrista, y encuentro muy interesante el enfoque integral, que eso es lo que más quisiera destacar, ¿no? Que cuando recién recibido de médico me opté por la especialidad de ginecología obstetricia, es justamente por este enfoque integral. La ginecología obstetricia es una de las especialidades de la medicina en la cual uno tiene la posibilidad de enfocar a la mujer, desde luego, que está con uno, pero es la familia,
es a los niños, es un enfoque familiar muy, muy completo y tiene que ver con la historia, como tú bien lo destacas, desde antes de quedar embarazada, desde antes incluso de comenzar los pololeos, los acercamientos, etcétera, y después durante todo el proceso. Tengo ya por los tantos años, he atendido muchos partos de las niñas que yo atendía a ella en su parto, a su mamá, digamos. Entonces, es una relación de dos, tres generaciones que me permiten estar totalmente de acuerdo con el enfoque integral que tú has mencionado. Aquí lo interesante, y tú comenzabas esta charla, que cada uno pudiera pensar en cómo fue su embarazo, ¿no es cierto?, de la mamá de uno, y cómo fue el parto, y etcétera. Y me parece interesante ese ejercicio, y más interesante me parece qué es lo que uno quisiera eh, de los próximos partos o embarazos de que uno pudiera tener alguna injerencia en una perspectiva de prevención de todo lo que tú has señalado. Eh, eh, y a la raíz de todo vamos a encontrar la educación. La educación general primero, todos los estudios que hay en cualquier indicador que uno quiera tomar, eh, la educación es básica, en el sentido de que hay más riesgo a menor educación, desde la mortalidad materna hasta las enfermedades de cualquier tipo y desde luego todo lo que tú has mencionado en esta materia. Entonces, la educación general es la herramienta fundamental y después está la educación sexual en particular y la educación, como nosotros la llamábamos, para la vida familiar, en el sentido de colocar todos los elementos que tú también has resumido. En lo personal, eché de menos tres aspectos que me parecen fundamentales. Uno, el embarazo en la adolescencia. Particularmente, soy el creador del primer consultorio de embarazo en la adolescente en el área sur de Santiago, en el Hospital Barros Luco, en los años 70. De tal manera de que ese es un tema súper grave, considerando que hasta el día de hoy hay niñas de 17 años que están teniendo su tercer parto. Entonces han tenido su primer parto a los 15, 16. Ahí, sin duda, que todo lo que tú has señalado se multiplica. Por muchas razones. Por lo general son solas, no hay una pareja, no hay un hombre, digamos, el autor biológico del embarazo a veces está ausente. Antes eran violaciones o simplemente parejas que a la hora de que la niña quedaba embarazada desaparecía de la vida de ella y quedaban solas, ¿no? Entonces ahí el impacto en salud mental y todo lo que tú has señalado es terrible. Las familias maternas de la niña frente a un embarazo que por lo general eran todos no deseados, por cierto, muy raro que una mujer de 15 años o 17 años quisiera ser madre. Existen, ¿eh? En el consultorio que dirigí durante varios años había niñas y era dramático porque era, cuando uno me preguntaba por qué y me decían, bueno, porque es lo único propio que voy a tener mi hijo y eso no me lo voy a poder quitar. Era la pobreza tremenda, ¿no? Pero eso es un tema que hasta el día de hoy sigue y hay una diferencia en la educación y el otro que eché de menos en tu presentación es el de la mujer mayor. Desde que yo ejerzo la obstetricia, mujeres añosas las llamábamos. Hoy día yo creo que me cuelgan en la plaza pública si digo eso, pero así era el término que se usaba en la clínica para las mujeres mayores de 35 años. Porque existía a esa edad mucho más muerte materna, mucho más morbilidad materna, enfermedades que acompañan a la mujer a medida que tiene más edad, mucho más riesgo de malformaciones congénitas, fundamentalmente el síndrome de Down. Y hoy día que estamos viendo mujeres sobre 40 años en forma creciente, por la postergación de la edad de que las mujeres quieren tener hijos, porque los estudios se han prolongado, la vida laboral, el deseo de perfeccionarse, etcétera. Tenemos hoy día una cantidad creciente de mujeres de 40 años y hay más riesgo de síndrome de Down y eso está demostrado. Entonces, la aprehensión
la parte de salud mental frente al riesgo de que puedan tener alguna dificultad o alguna enfermedad materna o en el nacimiento es real, y uno observa que están con mucha aprensión hasta que el niño nace, por la posibilidad. Ahora, hay personas que nos están pidiendo exámenes para determinar si viene el niño con algún problema, etcétera, y ese es un tema muy complejo. Entonces, en los dos extremos de la vida pienso que en tu presentación quede menos la parte del embarazo adolescente o precoz, como se llama, y el embarazo en la mujer tardía. Yo tengo hoy día mujeres de 49 años que estoy atendiendo el embarazo, por ejemplo. Entonces está llena de temores, ella y la familia completa. Ese es un tema el otro punto que me parece fundamental es el manejo de la anticoncepción. La anticoncepción como herramienta para la planificación familiar tiene en la salud mental de las mujeres un efecto y un aspecto que hay que también evaluar, porque los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, no hay ninguno que sea 100% seguro, por definición, y porque hay efectos colaterales, efectos que afectan a la vida, digamos, de la salud mental. Entonces ahí hay un tema que también yo pienso que ustedes podrían abordar en sus estudios, que afecta enormemente a la mujer en la etapa que tú dijiste, pues entre la pubertad y la menopausia. Y el otro, yo me dedico al climaterio y menopausia, entonces ahí sí que hay problemas de salud mental, pero que se alejan de la parte de maternidad. Está más bien el riesgo de quedar embarazada a los 40 y tantos años, y eso las tiene muy estresadas las mujeres. Y los hombres en esto acompañan poco, porque los que se hacen vasectomía son poquitos. Problemas culturales, el machismo, etcétera, que está presente en nuestras sociedades latinoamericanas sobre todo, y en la nuestra en particular. Entonces, ahí hay otro tema que me parece súper interesante. Hay que considerar también, pienso yo, en la presentación, para que ustedes lo comenten y lo puedan profundizar, ¿no? Fíjate tú que cuando yo me recibí de médico, el año 75, se morían 250 mujeres por cada, digamos, la mortalidad materna era 250 por 100.000. Hoy día es 35 por 100.000. Están muriendo más o menos 50 al año, 40 al año más o menos. Eso viene siendo como 20 por 100.000, si en esa nacen más o menos en Chile 230.000 niños al año. Eso ha variado, pero se ha mantenido en los últimos años. Claro, el riesgo de la muerte, el embarazo producía muchas muertes, entonces ese era el gran problema de la salud mental. Hoy día la gente piensa que el embarazo es sin riesgo prácticamente, lo cual es un error, porque hay muerte materna todavía, tanto de embarazos que terminan en parto como los que terminan en aborto. Entonces ahí hay otro tema que es el miedo a la muerte. Ahora cuando uno ve en la historia, bueno, en las películas y todo eso, hay niñas que tienen realmente miedo a que durante el parto pueda terminar en un desastre, como algunos ocurren, por cierto. Entonces, a mí, ¿qué quiere que le diga? Los felicito enormemente y felicito al profesor que traiga este tema aquí al interior de nuestra universidad. En lo personal me ha tocado directamente, porque es mi quehacer al que me he dedicado más de 40 años, y todos estos aspectos que tú has mencionado, de preocuparse de la salud mental de las mujeres y de los niños, etc. Y termino simplemente diciéndole, yo por otro lado soy el presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil en Chile, que es CONIN, que hemos cooperado a la erradicación de la desnutrición, y el gran problema allí era justamente no solamente la desnutrición por alimento de los niños en Chile, que teníamos una de las principales causas de muerte infantil, es la desnutrición de afecto, de cariño. Y para recuperar estos niños desnutridos graves, nosotros tenemos hasta el día de hoy, tenemos los centros llenos de niños. No es cierto que en Chile no hay desnutrición, sin perjuicio que el problema de la obesidad
es también real, pero el problema de la desnutrición infantil existe, y es de los dos aspectos, es la desnutrición de alimentos y la desnutrición de afecto. Madre soltera, que hoy día hay que considerar ese otro aspecto que no lo vi que lo tocaras, pero el 60%, 65%, casi ya 70% de los niños que están naciendo en Chile están sin matrimonio ni pareja, ¿cómo se llama? La unión civil. Muchas son madres solteras, entonces parten ya con un problema que le va a afectar sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, decano, por sus palabras y sus comentarios respecto a la presentación. Camila, está Daniela Goreta, que es la directora de Obstetricia y Puericultura de la sede de Coquimbo, que también te quiere hacer una pregunta. Daniela, por favor, te escuchamos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Camila, por tu intervención, por tu presentación. Me pareció muy completa, como mencionaba Pedro. Sí, yo, ¿por qué quiero intervenir más que una pregunta? En realidad, es principalmente porque, así como dice el doctor Silva, ¿cierto? Es parte de su competencia por tantos años, bueno, también es la mía, ¿cierto? Desde la matronería estoy ligada fuertemente a esta materia y también me siento responsable de eso y de los desafíos que nuestra sociedad nos pide hoy, a los cuales tenemos que transitar sí o sí. Es un imperativo social en este rato poder dar respuesta a las mujeres que desean vivir su maternidad como quieran vivirla. Por supuesto, dentro de los resguardos de la ciencia, que es lo que nosotros también estamos todo lo que nosotros hacemos es basado en evidencia científica, por supuesto, pero tiene que ir de la mano con este enfoque integral, ¿cierto? Que lo mencionaste muy bien en la presentación, que es un enfoque biopsicosocial y que también me gustaría compartir que está también dentro del marco, sobre todo en la atención primaria, está dentro del marco del enfoque del modelo de salud familiar y comunitario. Que eso también va enlazado un poco con el programa Chile Crece Contigo en este rato en la atención primaria y con los instrumentos que se están utilizando para la detección. Algo pasa con tu audio, Daniela. No sé si soy yo o Perdón, sí, puede que me haya ido, ¿no? quedamos en lo comunitario, Daniela. Sí. ¿Me escuchan ahí? Es que la cámara a veces Sí. me interfiere. Sí, te escuchamos. Entonces, finalmente lo que les quiero compartir un poco es lo que se está haciendo en la atención primaria actualmente, que tiene que ver con responder a la política pública, que habla con esta protección de la primera infancia que tiene dentro del programa Chile Crece Contigo está, y se enlaza con este modelo de atención integral en salud familiar, que lo que hace y lo bonito que tiene es poder detectar a todas las gestantes que presentan algún riesgo. Bueno, en este rato está la gestante enfocado, ¿cierto? Desde el primer momento de que hace contacto con el equipo de salud, se identifican factores de riesgo psicosociales, entre ellos la salud mental y la violencia de género, incluso los conflictos o no con el actual embarazo, la actual gestación, y de acuerdo a eso se hace derivaciones a los equipos interdisciplinarios que tiene cada centro de salud familiar, donde se hace desde una mirada integral y multiprofesional una intervención a estas gestantes que acompañan el proceso, hacen visitas domiciliarias y están en permanente alerta de que existan redes de apoyo, que exista educación en salud, que haya una contención y un acompañamiento del todo el proceso prenatal, que se elabore el plan de parto y poder acompañar ese proceso hasta después, ¿cierto?, recibirla nuevamente como puérpera con su recién nacido y con su control de diada, que se llama, ¿cierto?, donde se evalúan también aspectos vinculares y de apego que son necesarios para poder hacer intervenciones precoces. Obviamente todas estas intervenciones, si se detectan durante la gestación, se deriva al equipo de salud mental y probablemente evitamos, ¿cierto?, todas las consecuencias que muy bien planteaba Camila, que tienen tanto para la madre, para el hijo y para su entorno social y mesosistema, ¿no?, que ella lo planteaba muy bien. Bueno, eso como compartirle lo que se hace actualmente, que yo creo que si bien
puede ser que en algunos momentos no sea un 100%, sí hay, la pandemia nos ha visto limitados, ¿cierto?, en esas prestaciones, pero sí hay hartas cosas que se están haciendo y que de verdad creo que son un aporte para ir avanzando en lo que deberíamos apuntar, ¿cierto?, en todo el sistema. Incluso siento yo, y lo percibo, de que en el sistema público muchas veces es mucho más sistemático, más ordenado en este tipo de intervenciones que en el privado. El privado es un poco más disgregado eso, no tienen estos equipos que están acompañando y conteniendo de manera constante. En el sistema privado un poquito más, es más individualista también, hay menos ese trabajo tan de la mano, ¿no?, que lo que pasa en la atención primaria en salud, que finalmente es atiende al 80%, 70 y tantos por ciento, ¿cierto?, de la población chilena. Ya, eso como una primera cosa. Y la segunda cosa para terminar es el desafío que yo tengo dirigiendo una carrera de obstetricia, que tiene que enfrentar, ¿cierto?, todos estos cambios sociales que habla muy bien don Patricio, ¿cierto?, en relación a la transición demográfica y las gestantes en los extremos, ¿cierto?, y también cómo ponemos el foco en poder hacer que estas mujeres puedan realmente decidir lo que quieran hacer con su parto y con sus cuerpos. Estamos hablando no solo del parto, ¿cierto?, sino que también de las decisiones en salud sexual y reproductiva que tienen que ver con los métodos y si desea o no tener hijos, ¿cierto?, poder decidir. Pero creo que ahí es fundamental la educación de salud sexual integral, que debe ser planteada desde la primera infancia, tanto para conocer sus propios cuerpos, ¿cierto?, y poder los niños, niñas y adolescentes incluso prevenir, ¿cierto?, lo que hemos visto, el abuso sexual y muchas otras cosas más que sabemos que la base está en la educación sexual, que debería ser de manera precoz. Así que ahí está el enfoque también de nuestra carrera, de poder entregar las herramientas a estos profesionales que vienen con otros nuevos desafíos, y tratando de poder empoderar a las mujeres para poder decidir de manera informada, con fundamento científico, y que poder acompañar y detectar a tiempo, por supuesto, todos los procesos de salud materna, perinatal, y tanto en áreas biomédicas, ¿cierto?, como la psicosocial y salud mental. Eso, muchas gracias Camila y Pedro por la invitación. No, a ti, muchas gracias por la pregunta, doña Silvia. Felices. Camila, hay un comentario que hacía Angélica Verdugo y le decía, le sería interesante profundizar sobre el tema de estrés postraumático, violencia obstétrica. Lamentablemente por el tiempo me parece que no vamos a poder profundizarlo mucho, pero no sé si quiere hacer algún comentario sobre eso. No sé si Angélica está por ahí. Yo en lo personal me gustaría hacer un breve comentario, ¿no? De que hay algo que bueno, hay muchas cosas que me llamaron la atención, pero particularmente el peso que recae de la responsabilidad de la crianza sobre la madre en temas culturales. Desde una perspectiva antropológica, lo dice Berman en un libro que se llama Historia de la Conciencia, mientras más atrás vamos en los procesos de crianza y desarrollo, paradójicamente nos encontramos con que la crianza se vuelve más comunitaria. Esto que tú decías, como la crianza deriva también no solo en los procreadores biológicos, sino que también se deriva en una comunidad sobre la cual reciben todos los cuidados de los niños infantes, y esto genera cosas muy positivas, como por ejemplo es genuinamente integrar un sentido de comunidad. Pero lo que tenemos hoy en día es que probablemente nuestra perspectiva epistemológica de la modernidad, posmodernidad, posmodernidad, también exacerba esa individualidad, en cierto sentido, al hacer responsable quizás de una manera implícita a que el resultado de la maternidad recae casi exclusivamente sobre la madre, que porta sobre sí sendas cargas en relación a lo que es la casa, a la crianza, a los hijos y su propio cuidado. Además, y dejarse en último lugar, muchas veces el de la madre. Que Camila, bueno, te agradezco, no sé si quieres hacer algún comentario sobre esa pregunta, si es que está Angélica por ahí, y voy despidiendo y agradeciendo a todos los que hemos estado en esta reunión. No sé si es que alguien más quiere hacer algún comentario. Antes de contestar, me gustaría como solo escuchar, sí, ¿no?, obvio, como adelante, estas por dudas favor. y comentarios. Y había María Adelante. Teresa García, que además también tenía la mano levantada, no sé si alcanzamos a escucharla. No la vi a María Teresa. María Teresa, ¿está por ahí María Teresa? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola María Teresa, ¿cómo estás? Gusto escucharla. Bueno, muchas gracias Camila por la exposición, me gustó mucho. Bueno, yo soy estudiante de psicología,
y tengo una duda como en la intervención sobre la violencia obstétrica, porque por lo menos yo hablando con mis amigas, veo que hay mucho miedo, ya aparte de todo lo social para tener hijos, es la violencia, es como cómo me van a tratar o cómo me voy a sentir cuando tenga a mi hijo o a mi hija. Eso, muchas gracias. Gracias, María Teresa, muchas gracias por la pregunta. Gracias por la presencia también. Bueno, hay tantas cosas para responder, ¿no? Estoy muy agradecida y muy honrada de que pueda estar presente el decano y también Daniela. Sus aportes son muy necesarios y muy importantes, me parece. Tenía que dar una presentación de 20 minutos, ¿no? Me alargué hasta casi No, una pues hora y tranquila. por supuesto que hay tanto más que es necesario abordar. Por supuesto que el embarazo adolescente es un tema en sí mismo, ¿no? Que incluye muchas de las problemáticas que nombré, pero en un periodo de la vida que tiene sus propias complejidades. Yo también trabajé mucho con adolescentes y me doy cuenta de cómo, sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, también es un tema de estatus quedar embarazada, da un estatus distinto. Entonces ahí hay como subculturas que establecen otros tipos de acercamientos a los problemas de la perinatalidad. Y sería muy importante poder tener más formación al respecto, ¿no? En este sentido, también concuerdo con Daniela en que el programa Chile Crece Contigo ha podido aunar criterios y se han hecho esfuerzos muy importantes, sobre todo en los gobiernos de concertación, para que eso fuera así, ¿no? Ahora, ¿cuánto más hay que avanzar? Y respecto de lo último que nombraba nuestra estudiante de psicología, María Teresa, sí. María Teresa. María Teresa nombraba que aún hay mucho temor, ¿no? Sobre todo en relación a atender a realizar un parto en el sistema público de salud sin más, digo, sin bonos PAD, sin otro tipo de soporte. Las mujeres van con miedo y tienen miedo sobre todo al maltrato, al ser maltratadas, al ser cuestionadas, a ser juzgadas, y que esto se da mucho más en los niveles socioeconómicos bajos que en los niveles socioeconómicos altos, ¿no? Sin embargo, en este estudio que realiza el Observatorio de Violencia Obstétrica se ve que no hay tanta diferencia en los malos tratos entre el sistema público y el sistema privado, pero sí se ha visto, por ejemplo, que hay una mayor preocupación por resguardar el apego, el vínculo primario entre mamá y bebé luego del nacimiento en las clínicas privadas que en los hospitales públicos. Sin embargo, por ejemplo, los índices de cesáreas, tanto en el sistema público como en el privado, se encuentran por sobre el 60%, ¿no? Y una de las cosas que muchas veces genera malestar y muchas veces trastorno de estrés postraumático en las mujeres es cuando se realiza sobre su cuerpo acciones que no han sido consentidas, ¿no? Entonces, que un profesional de la salud realice acciones sobre tu cuerpo que no han sido consentidas pueden ser vividas incluso como un abuso sexual. Y en este sentido hay mucho por trabajar, ¿no? Muchas veces en las formaciones de las universidades, no sé cómo decirlo, estoy segura que en esto se está avanzando, ¿no? Pero aún hoy existen formaciones que se centran tanto en lo biomédico que se deja de tener en cuenta el peso psicológico de las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que tanto en la educación como en la intervención de salud es muy necesario que avancemos en conjunto de manera integral, de manera colaborativa. Y que esto podría a largo plazo y ojalá a mediano plazo crear y generar nuevas culturas de la atención en salud para las mujeres y los hombres que están en esta etapa perinatal, ¿no? ¿Qué hacer hoy?
me parece que hoy lo que más hacen las mujeres, al menos que yo atiendo, es casi que correr la voz, ¿no? De aquellos equipos que sí han dado cuenta de ser respetuosos en el parto y en el posparto inmediato. Y espero personalmente que eso vaya siendo cada vez una práctica positiva más común, ¿no? Tanto en el sistema público como en el sistema privado. Pero de lo que sí estoy segura es que se están dando pasos importantes en que ello sea así. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, María Teresa, por la pregunta. Y una pregunta más de Rodolfo. Rodolfo, adelante. Estamos justo con esto, creo que cerramos las preguntas de hoy. Estamos a las 3:30. Adelante, por favor, Rodolfo. Te escuchamos. Vale, sí. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. La encontré muy informativa. Y yo quería colaborar un poco anecdóticamente con lo que dijo don Patricio y también aportar una nueva pregunta, yo creo que es esencial, sobre lo que dijo don Patricio, sobre las mujeres que querían ser madres, pero al mismo tiempo tenían complicaciones porque quieren desarrollar una carrera exitosa al mismo tiempo. Yo he conocido a varias mujeres así en mi vida que están en su año 35, llegando a los 40 años, y están complicadas porque ya están en una edad peligrosa para, o no peligrosa, pero compleja para tener hijos. Entonces, tienen muchos problemas, muchas inseguridades, incertidumbre. Entonces yo creo, encuentro que esa es una pregunta fundamental que me gustaría hacer, que es ¿cómo, cómo logramos un equilibrio, una estabilidad para las mujeres hoy en día entre tener una carrera exitosa y al mismo tiempo poder llegar a ser madre? Me refiero a cómo podemos hacer llegar al equilibrio en que una mujer pueda desarrollar las dos sin sin mayores complicaciones y que se pueda realizar personalmente en ambos ámbitos. Sí, muchas gracias, Rodolfo. Una muy buena pregunta. Camila. Uy, me parece que la pregunta que haces, Rodolfo, es una de las preguntas más actuales en salud reproductiva y también uno de los desafíos más grandes para los profesionales de la salud en general. Sabemos que hoy en día la natalidad va en caída y que cada vez la población se va envejeciendo, ¿no? También respecto del desarrollo económico y el desarrollo de las culturas de los países en general, las maternidades se han ido postergando. En esto de también la salida de la mujer al campo laboral, de poder tener una vida más independiente, lo que se ha visto es que se ha ido postergando la maternidad y en este sentido, hoy en día uno de los desafíos más grandes es cómo actuamos en el área de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Hoy en día muchas mujeres que tienen 30 años a más, están acudiendo a instituciones que realizan reproducción asistida, ¿no? A esto me refiero con fertilización in vitro, en fin, hay una gama gigante de técnicas que hoy se están usando, incluso lo de los vientres de arriendo, ¿no? Mujeres que prestan su vientre para ser inseminadas con óvulos fecundados o embriones de otras personas, ¿no? Y esto genera, por supuesto, otros desafíos en cómo acompañar a las mujeres que pasan por estos tratamientos, a los padres, en cómo es también para los bebés que nacen, por ejemplo, nacer de una madre que no conozcan y que son parte de una familia distinta, ¿no? ¿Qué pasa con el origen? ¿Qué pasa con la ancestralidad? ¿Qué pasa con todos estos temas? Y bueno, respecto de lo que tú planteas como pregunta, la verdad es que no creo que haya una sola respuesta. Es más bien un movimiento cultural,
¿no? Es una situación cultural a la que nos enfrentamos hoy en día. Y para esa pregunta creo que hay múltiples respuestas. Algunas van a acudir a técnicas de reproducción asistida, algunas no van a poder ser madres, otras lo van a intentar y puede que también tenga mayor riesgo de pérdida, ¿no? O que al nacer haya más hijos únicos y cómo yo cuido a ese hijo que tanto me costó tener, ¿no? Entonces es múltiple, es un campo múltiple, pero que plantea nuevos desafíos. Hace poco salió una noticia de una mujer que a sus 60 años parió al hijo de su hijo. Es decir, ella prestó su vientre para tener a su nieto, en el fondo, a través de reproducción asistida. Una de sus nueras prestó un óvulo, su hijo dio el semen y ella tuvo a su nieto, ¿no? Para este nieto que además iba a ser hijo de su hijo con su pareja homosexual. Entonces es una complejidad sistémica, es una complejidad en términos de atención gineco-obstétrica y de salud mental gigante, ¿no? Para lo cual también hoy en día tenemos que comenzar a formarnos y adaptarnos a las nuevas condiciones, ¿no? Bueno, en fin, Gracias, muchas Camila. gracias. Muchas gracias, Camila. Sí, yo creo que también Rodolfo también le apuntaba me da la impresión también a este conflicto que se da entre la maternidad y el trabajo, ¿no? Cómo el trabajo puede lograr integrar de alguna manera la maternidad en una forma que permita el desarrollo de diversos roles. Pero es un tema, como te dices, muy largo. Pedro, Rodolfo, solamente al despedirme, como sí, decano, por favor. no, es que compartir con ustedes la alegría que tengo por tanta referencia al programa Chile Crece Contigo, del que soy coautor del proyecto que dio origen al programa Chile Crece Contigo. Nos costó una enormidad desde que yo fui el subsecretario de Salud, el subsecretario del primer gobierno democrático después de la dictadura. Ahí comenzamos con este proyecto de Chile Crece Contigo, que, bueno, dio su origen unos pocos años después. Y tanta referencia al programa, créanme que me tiene me dio mucha alegría escuchar todas las referencias que hicieron, porque desde que partió con la idea hasta que se pudo concretar con financiamiento, fue realmente una tarea larga, de muchos años. Muchas gracias. Sí, no, Don muy Patricio. justificada la alegría, pues, decano. Sí, creo que sí. De todas maneras, un paso importante. Solo quiero agregar que al parecer entonces, don Patricio, usted fue mi profesor en la formación de la Universidad de Santiago respecto a estos temas y nos habló del Chile Crece Contigo. Así es. Hace ya muchos años. Bueno, muchas gracias. Estupendo. Gracias. Bien, pues vamos cerrando ya nuestra reunión de hoy. Rodolfo, por temas de tiempo, si es cortito, puede ser, para poder... Sí, es súper cortito. Que a lo mejor no me expliqué bien. Yo quería apuntar más mi pregunta, no necesariamente a las mujeres que ya están en esa edad compleja para tener hijos, sino cómo intervenimos en mujeres jóvenes que estén buscando, por ejemplo, toda mi hermana estudiaron en la universidad y tienen carreras bastante exitosas. Yo me refería a cómo actuamos o cómo le enseñamos claro, cómo le enseñamos a mujeres jóvenes a combinar bien, a planificar bien cuándo quieren ser madres y cómo desarrollar una carrera exitosa de todas formas en mujeres jóvenes, me refiero. Bueno, eso, no les quito más tiempo. No, todo está bien, es una pregunta súper importante, creo, Rodolfo. Yo creo que hay temas que son sociales, culturales, económicos, de cómo también integramos el trabajo como un fenómeno en nuestra vida, en nuestra cultura, cómo hacemos que eso se integre y no genere un conflicto excluyente entre lo que son las posibilidades y las necesidades de desarrollo individual, profesional, personal en una madre y lo que la estructura social te permite también, ¿no? O sea, es un poco lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, que responda Camila, esa es mi perspectiva desde fuera, Camila, como viéndolo desde la perspectiva más sociocultural. No sé tú, algo más que quisieras complementar esa pregunta, Rodolfo, que me parece súper interesante.
Me parece complejo, ¿no? Tiene que Es ver muy complejo. con el deseo de la maternidad, con el deseo de ser exitosa en la vida. Creo que tiene mucho que ver también con los orígenes familiares, ¿no? Cómo se vivió en mi familia el esfuerzo para conseguir las cosas, cómo ve mi familia también la maternidad. Eh, Muchas veces cuando las personas, bueno, dependiendo también de su origen socioeconómico, tienen a veces distintos ímpetus en la vida, ¿no? A veces las familias que son más centradas en el esfuerzo también ven el trabajo como un gran valor, incluso antes que la maternidad, ¿no? Eh, pero es que creo que no hay una sola respuesta para tu pregunta, Rodolfo. Creo que es Sí, un tema no, muy complejo el muy cuándo decidir ser multidimensional, madre, ¿no? claro. Y Cuándo decidir ser madre tiene que ver con los deseos personales, con el dónde me ubico yo dentro de mi familia, con cuáles son mis condiciones en la cultura, ¿no? En la sociedad. eh, y es una decisión muy personal también. de todas maneras. Bueno, como te vi cerrando, me acordé de una película, Camila, que Camila Rolfo, de la película, una película muy mainstream, que es de Jerry Maguire, donde, no sé si alguno la habrá visto, y es donde, de una especie como de agentes de deportistas que son altamente exitosos, que manejan contratos y millones de millones, y la película termina con una recomendación de uno de estos personajes que son estos agentes deportivos, que era un señor mayor, y les dice, bueno, como que a propósito del éxito, dice, bueno, tengo una mujer que amo, que me ama, tengo hijos que se han logrado desarrollar, tengo una linda familia, dice. He sentido que he amado en la vida, y ese es el tipo de éxito que les deseo a ustedes, dice. Como, a propósito de la relación con el éxito y el exitismo, del que también tenemos parte en nuestra sociedad occidental contemporánea. Camila, muchísimas gracias, ha sido una presentación estupenda, excelente, completísima, la he disfrutado mucho y la he agradecido muchísimo, y espero que esto dé de pie para que podamos seguir viéndonos, creo que hay un interés muy grande, y agradezco a todos los presentes, a estudiantes, directivos, autoridades que han estado acompañándonos, a nuestra periodista también, Gil González, que siempre nos apoya en este tipo de actividades, así que muchas gracias a todos ustedes por un tema tan sensible y tan necesario para poder construir mejores bases de la sociedad de la sociedad que queremos y quizás de las generaciones venideras. Muchas gracias. Silvia del Mar, me dice Ricardo Gil, Silvia del Mar me comentan por interno que también estuvo acá conversando, ahí está Silvia del Mar Aliaga de la Junji, también estuvo participando en la reunión. Silvia, muchos saludos también, muchas gracias por acompañarnos. Así que hubo mucha gente, Camila, con mucho interés, así que te lo agradezco mucho. Ojalá que quizás podamos generar una instancia 2.0 de esta reunión que hemos tenido hoy día. Saludos, que esté muy bien. Brasil ahí lo veo nublado un poquito igual que acá. Muchas gracias a todos los presentes. Nos vamos despidiendo. Gracias por esta instancia. Felicitaciones.